Hay que garantizar que el uso del color y estos elementos parpadeantes pues tengan, se garantice que ellos estén, ¿eso tiene otro nombre? ¿Qué tiene más esa palabra? Centellante. No, que hagan juego uno con otro, que haya un buen contraste y que no se entellen. Nosotros hemos visto presentaciones que hacen los profesores muy buenas en contenido, pero en forma poco accesibles. Por ejemplo, una presentación con color zapote con un texto rojo. Eso no es accesible. Y eso sí le podría producir hasta vómito a alguien. Increíble, pero los estudios han demostrado eso, porque no pensamos en eso. Enlaces de navegación, miren, cuando uno hace un documento, uno no debe escribir la dirección web, jamás. ¿Por qué la dirección web no se debe escribir? Porque el lector de pantalla leería http enlace, y eso no le dice nada al ciego. Lo que deberíamos tener es una descripción del enlace. Entonces, por ejemplo, al dar clic aquí, vas a ir al sitio oficial de la Universidad Distrital. Clic, y cuando llega ya se despliega el sitio, que ya es accesible. Son cositas, es decir, son pequeñas cositas que si no las sabemos, pues vamos a seguir fallando en eso. Y la idea es, hay un macro proyecto que se llama así, políticas de accesibilidad afectiva y para la diversidad, creo que se llama, si no estoy mal, estamos trabajando en políticas, y eso está desde arriba, desde la rectoría. Entonces va a llegar un momento en que va a haber políticas para indicarnos todos los documentos que saquemos, debemos garantizar que sean accesibles, todos. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Se ha hablado mucho de los ciegos y de los sordos. ¿En algún momento han pensado en la capacidad estereoscópica de los ciegos? Sí, bueno, es que eso de pronto va a hablar algo de ahorita, sí, ahorita ya les va a hablar, pero sí, hemos garantizado, por ejemplo, que no todos van a ser ciegos y que hay distintos tipos de ceguera que se van a considerar como tal. Pensé que me ibas a preguntar, ¿han pensado, por ejemplo, en niños con síndrome de Down? Porque nos podría llegar un estudiante universitario con síndrome de Down. O con parálisis cerebral, y no podríamos negarle la entrada si hizo todo su curso para llegar ahí. Y si he repensado también en ellos. ¿Existe por estudiantes con síndrome de Down en la universidad? Sí, ¿en qué facultad? En educación. En educación. Porque es que yo enseño fotografía y a mí sí me llegó un estudiante sin capacidad estereoscópica para una asignatura que requiere capacidad estereoscópica. Mira, tenemos una gente genial para mirar cómo hacer la adaptación frente a ese caso específico. Porque ese es un requisito de ingreso para catastrar, sin embargo no está en la página y el estudiante dijo yo tengo derecho a adaptación y ganó el ingreso. Claro. Y lo tuve en básica y en digital. ¿Y cómo hiciste ahí para solucionar? Pues eso fue difícil porque el estudiante efectivamente no veía, yo decía hay que hacer las prácticas, yo trataba de escribirle a ver qué veía y hacer trabajos escritos a compensar lo que no podía hacer en sus prácticas. Sí. Pero esa fue mi decisión porque yo pedí la combinación de lineamiento y pues no había nada. Sí, ahorita hay un CADE, pero mira que ahí también la familia tiene mucho que ver. Porque es que en ocasiones, por ejemplo, hemos encontrado sordos que no saben lengua de señas oficial, sino que saben el lenguaje de cocina de la casa. ¿Sí? Así como hay ciegos que no han sido educados, porque es que hay que educarlos. Y no es evidente. Exacto, y decirle, mire, usted no es igual a los otros, tiene esta particularidad, hay que aprender a vivir con eso. Igual nosotros acá, porque en ese caso resultaría como un injerto sin que él venga consciente de eso. Por ejemplo, si tú le estabas describiendo y demás, ya iba ganando, pero si él se cierra a esa ayuda que le está dando. Pero bueno, eso lo van a hablar más en adaptaciones. ¿Qué otra preguntita? Le voy a dar la palabra al profesor Julio. Muy buenos días. En ese propósito que se ha hecho el Grupo Empodera de tratar de que todas las personas de la institución y fuera de la institución
tengan autonomía en generar contenidos accesibles. En mi caso me correspondió hacer este ejercicio de una presentación accesible con PowerPoint. También PowerPoint es de Microsoft, es privativo, pero también se está inicializando porque es el que la mayoría de las personas manejan. Pero también se está pensando con software libre para presentaciones. En el caso particular, esto es de 5 minutos, 10 minutos, porque como la idea es dejarlos interesados en si quieren hacer presentaciones accesibles, pues hacer el curso más completo. Entonces, continuemos. Aquí viene el primer elemento. Normalmente en la accesibilidad se utiliza el estilo de la presentación, título, y esta parte que le llama el objeto. Entonces, la mayoría va a ser de este estilo. Tiene una fecha, tiene un número, porque para ciertas personas es muy importante cuando de pronto la persona en el yo se pierde, ¿no? Yo iba como hasta la 18, iba bien, y son 120, pero cuando no está numerada, pues, entonces le tocaría volver a empezar. Entonces, esta presentación, cuando entramos acá, descargar URL, como decíamos, no decimos la dirección HTTP, acacia.red, que es donde se descargan estas 4 guías que hoy les damos por encima. Se crea en lenguaje claro hacia dónde hacia dónde se dirige, guía para la creación de presentaciones accesibles. Entonces está haciendo un lenguaje claro para que el yo lo lea y la persona mirará si hace clic o no hace clic. Utilizar fuentes. Entonces se puede usar, normalmente recomiendan el Trebuchet, pero la sans serif también, y habrán otras que no son recomendables. ¿Por qué? Porque tienen adornitos, porque son de alta caligrafía bonita, que son bonitas para las personas que tienen visión, pero los que no, se nos juntan las patillas, entonces no leemos bien entonces por eso hay como un estilo. Entonces Trebuchet y la familia sans serif. Los tamaños que se recomiendan entre 22 y 36. Obviamente no recargar la presentación con mucho contenido. Lo que estábamos diciendo, el diseño es título y el objeto, que es esta parte de acá. Se pueden utilizar viñetas de diferentes familias. Aquí tenemos de tres familias en nivel. También tener en cuenta como el color corporativo. En la guía tienen para descargar 2 estilos de presentación. Aquí está una relación de 4:3 y allá tienen una de 16:9. Digamos, esta está desapareciendo y se está imponiendo la de 16:9. Entonces, para poderla bajar, mirarla y empezar a trabajar los elementos que sean de presentación. También tenemos presentación de tipo numérico. Eso lo hace automáticamente. Están viendo que en este caso el contraste está azul contra blanco. Hay otra serie de colores de contrastes que entre los estudios son los como más agradables para las personas que tenemos una visión entre lo normal, porque cada uno tenemos diversidad funcional en vista, en oído y en todos los elementos como ser humano. Igualmente, muchas veces en algunas materias necesitamos traer algunas frases que vienen en otro idioma. Por ejemplo, aquí utilicé esta frase en inglés. Entonces, para estos casos particulares, aquí se debe remarcar e ir a buscar en la parte de idioma y decir que esa frase está en inglés. Para cuando esté yo leyéndolo, llega ya, en inglés, entonces lo pronuncia en inglés. Si es una frase en francés, en italiano, porque eso depende del contexto de la materia, y cuando uno coloca algo en otro idioma es porque considera valioso, interesante para el crecimiento de la persona. De la misma manera,
lo que estábamos hablando, se pueden colocar imágenes normales, prediseñadas, fotografías, y entonces detrás de esto tenemos un sitio por allá que se puede colocar el texto alternativo. Entonces dentro de ese texto alternativo, que es ir, entrar en el menú y en un submenú, texto alternativo donde uno le coloca el título a la imagen o al video y la descripción de lo que la persona que está colocando la imagen que le da un significado. Entonces eso es importante. Tenemos las versiones de gráficos SmartArt. Esto ya lo voy a borrar el siguiente porque ya no tiene sentido trabajar PowerPoint de estos años, aunque como dice, no falta el que esté todavía en el 2000. Sí, pero pues uno pensaría que el 2010, pero eso es parte de como que a uno le tocaría, si está hablando de estudiantes, bueno, ¿cómo es el PowerPoint? Para mí, no me toca mirar en la versión 2000 cómo se haría, o no se puede hacer. Hay que buscar, ahí nos tocaría repensar o buscar. En el siguiente elemento, por ejemplo, las tablas, porque a veces para uno, a veces empieza acá, arranca acá, llena este dato, luego se va acá, luego se va acá. Entonces la trazabilidad del JAWS, él va llevando el camino como lo llenó la persona. Y resulta que pues uno ve la tabla y como que está bien hecho, pero con el JAWS él va, salta, y entonces la persona ciega, pues ¿cómo así que arrancó que Castillo del Cielo y sacó Tacata y el viaje de Chigüiro 1991, que no es lo que uno está pretendiendo que sea así? Entonces también dentro de las tablas hay que hacer texto alternativo, y dentro del texto alternativo el que le está diciendo a continuación hay una tabla de 3 columnas con 5 filas. Entonces ya esa persona se imaginó, y en el primero va a estar el título de la película, el siguiente el año, el siguiente director, segunda fila El Castillo en el Cielo 1986, Hayao Miyazaki, etcétera, etcétera. Porque son cosas que pues, los que no pasamos por ahí pues no la vemos, pero para oportunidad mía que he tenido estudiantes ciegos varias veces, ellos también en los que me han ido enseñando de cómo es que JAWS trabajó. Entonces esos son el ejercicio de los textos alternativos tanto en imágenes, en tablas y otros elementos importantes. Es importante que todas las diapositivas tengan un título único, ¿ya? Y obviamente que tengan significado, que ese título sí, le dé el significado que la persona que la está haciendo quiere transmitir, quiere dar a conocer al otro. Entonces aquí también incluir subtítulos para archivos de videos con subtítulos o audiodescripciones. Aquí yo no voy a pasar por ahí porque ahorita en el ejercicio de adaptaciones van a ver el ejemplo concreto, cómo se ha hecho audiodescripciones y subtitulado la película. También el interlineado, entonces se trata o se invita a que no estén tan pegados, por lo mismo veces que si a veces las personas, como decía Fernando, que uno ve y a veces si está muy junta la letra se empieza en el renglón 1 y termina de pronto en el renglón 3, sin querer queriendo. Entonces se debe buscar un interlineado, pero este interlineado no es de eso dejando espacio, 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 porque para JAWS se empieza a decir entonces se hace interlineado de 1.5, de 2. La idea aquí es 1.5, pero digamos en el ejercicio uno va, digamos son como elementos que en el primer día de clase tratar de identificar a las personas y ojalá que ellos le cuenten a uno cómo son sus diversidad funcional, para uno tratar de prever cosas. No la podrá, o lo ideal es preverlas todas, pero pues tampoco creo que lo podamos, pero poco a poco uno irá madurando la idea
o esa misma persona le ayudará, porque él es el primero interesado en que los elementos sean accesibles a él. Bueno, en el anterior, al final, por allá, en el menú, hay una medida de accesibilidad para saber si las diapositivas quedaron en un nivel correcto. Entonces, uno pasa dentro del menú, pasa a un submenú que dice, revise la accesibilidad y le dice, su accesibilidad es las 10 diapositivas, está 9 bien y en la número 8 falló tal cosa. Eso no necesariamente es que está mal, hay que hacer las dos combinaciones. La revisión automática que da el software, más la revisión de uno como persona inteligente. Entonces, eso es en el caso particular, las presentaciones accesibles, que serán complementadas con las presentaciones atractivas y luego con adaptación. ¿Quién continúa? El profesor Hernández. Bueno, buenas. Entonces, dentro del capítulo de presentaciones atractivas, la idea es tratar de desarrollar nuestros temas en una forma mucho más dinámica, mucho más atractiva, utilizando la palabra. Y aquí hay unas ideas para que estas presentaciones sean netamente efectivas. Nosotros desarrollamos, este es un número cualquiera, nosotros desarrollamos cualquier cantidad de presentaciones al día durante las actividades académicas, administrativas, etcétera, etcétera. Y de ese número de presentaciones, el 90% se han considerado un comportamiento soportable. Esto lo saqué de un seminario donde asistimos sobre accesibilidad precisamente, en donde uno de nuestros usuarios está poniendo atención. Esto pues, el 90% de las no es una diapositiva, está totalmente atiborrado de textos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven que no es una diapositiva. Nosotros lo que debemos buscar es impresionar, de acuerdo al tema, la actividad que nosotros estemos desarrollando, impresionar que el tema es importante, que el tema es llamativo, que el tema es totalmente dinámico. Lo primero que tenemos que hacer es destacar nuestro mensaje. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros usuarios, en este caso a nuestros estudiantes, y más en las condiciones en que los estudiantes se han presentado con discapacidades? Esta es una muestra de no mostrar, no desplegar documentos en nuestras presentaciones. Ya lo dijo el profesor Julio, ya lo dice el profesor Fernando, que en el auditorio oyente es normal, en el auditorio diferente no es normal. Entonces ellos no están en la misma línea. Tratemos de utilizar el menos bla bla bla. Mucho texto aburre al usuario. Mucho texto para las personas, por ejemplo, como nosotros, como utilizamos gafas muchas veces, estamos leyendo un párrafo y se nos pierde y perdemos el hilo de la idea. No hay que proyectar documentos, sencillamente eso. La idea es no buscar documentos. Tratar de hacer diapositivas que sean visuales, mostrar nuestro objetivo, nuestro mensaje, que se vea netamente visual, que sea superdimensionadas, tratar de impresionar el mensaje que queremos dar en una forma impactante, llamémosla de esa forma. Utilizar mucha imagen, vender la idea en una forma visual, volvernos en este momento, tomar los zapatos de un comerciante, de vender una idea y utilizar las técnicas o las tácticas comerciales. Aquí tenemos varios ejemplos. Si vamos a hablar del tema de los búfalos, si vamos a hablar del tema de la NASA, mostrar la imagen de la NASA como una imagen agradable, como una imagen bonita.
Utilizar fuentes, ya lo hablaba el profesor Julio. Utilizar formas tradicionales, que son las que no son atractivas, no son llamativas. Pero sí utilizar fuentes que sean diferentes, utilizar fuentes que sean amoldadas, que tengan, y es más, en alguna oportunidad nos decían que las fuentes deberían ir en coherencia con el tipo de mensaje que nosotros deberíamos estar transmitiendo, buscar una fuente más o menos atractiva. Estas son unas muestras del tipo de fuentes que podríamos utilizar. Hola, me llamo Ana, o sea, hola, me llamo, y hago el resalte en la palabra Ana, en el nombre de Ana. Los colores. Típico en una presentación normal. Los colores nos crean emociones. De acuerdo a esas emociones, nosotros debemos transmitir nuestros mensajes o debemos transmitir nuestras ideas. Por ejemplo, a Obama le gusta el azul, pero a Trump le gusta el naranja. Esa diferenciación de colores significa algo, transmite alguna enseñanza, algún mensaje. El 92% de los niños ya tienen un rastro en internet, ya sabemos por qué. Ellos nacen con el chip o nacen con el celular en la mano. O sea, el primer regalo que nosotros los padres podemos cometer, regalarle un celular a un niño de menos de 5 años. Ya lo tenemos ya marcado en la zona de internet. Definir una estructura, perdón. A veces debemos indicar de dónde vamos y hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde llegamos. Muchas veces en las presentaciones y en las presentaciones de solo texto, cuando el usuario únicamente leyendo el contenido, ya con eso quedó. Yo en el temario número 5 o 6 ya me voy, porque está demasiado largo, etc. Debes tratar de hacer un camino, hacer una estructura, elaborar un guión sencillo de qué es lo que voy a tratar, cómo lo voy a tratar y bajo qué tipos o tics lo voy a utilizar. Hacer las cosas sencillas. Tirar a la basura todas las plantillas corporativas. Bueno, eso es un decir, porque muchas veces nosotros necesitamos las plantillas corporativas para desarrollar temas. Pero hay plantillas corporativas que son como muy repetitivas, como muy esquemáticas, que a la hora de la verdad, para el desarrollo de un mensaje determinado, no nos sirven. Tratar de desarrollar mensajes por diapositivas, en una sola diapositiva, tratar de ser mucho más gráfico, mucho más imagen, pero poco texto, en un momento dado. Perdón. Y prepararla para lo peor, que no funcionen los altavoces, que no funcionen los parlantes, que no funcionen los equipos, etcétera, etcétera. El mejor aliado es este práctico para cualquier eventualidad. Y recuerda, esa es más o menos la idea del desarrollo de las que están en las guías de las presentaciones atractivas. ¿Por qué no habla de los dos? Muy rápido, qué pena. Pero la puede bajar del sitio. Una de las cosas que quisiéramos aclarar es que la gente piensa que accesibilidad es hacer un documento feo, o accesibilidad es hacer un PowerPoint feo, o un Writer mal hecho, horrible, asqueroso. Porque, por ejemplo, una de las normas de accesibilidad es que no debemos justificar los textos al lado y lado. ¿Por qué? Porque las personas, cuando van a leer, hay muchas personas que tienen el problema en su visión de crear caminitos de río cuando está justificado, y eso hace que pierda información valiosa en la lectura. Entonces, cosas como esas. Entonces, esta guía que nos presenta Eduardo, que él fue el autor justamente de esa guía, nos garantiza eso. Tenemos accesibilidad, pero también pensemos en que sea atractiva la presentación.
igual también lo que hagamos con documentos o lo que hagamos con cualquiera de las otras cosas. Y otra cosa fundamental es que esto no está pensado solo para software comercial, privativo, porque usted dirá, en PowerPoint, pero yo, porque tenemos en la universidad muchos compañeros, yo los conozco, que son amantes de Linux y eso nos encanta. De hecho, mi maestría es en software libre. Por lo tanto, las guías las van a encontrar para los dos, es decir, está para software privativo, que es la mayor cantidad de gente que lo utiliza, pero también está para software libre. Lo hicimos en OpenOffice y Office Libre, si no se llama LibreOffice, para que lo puedan trabajar sin ningún problema. Entonces, evitando que nos digan, no, ustedes hicieron solamente para Word y yo con Word no quiero saber nada de ese cuento, sino garantizar que tengamos bastante clientela. Fernando, una pregunta, pero la idea es que hagamos presentaciones en PowerPoint de los temas para los alumnos que podrían llegar con esos problemas. No. La idea es que esto se vuelva una, digamos que por ahora, que me obligue yo como profesor a hacer mis presentaciones accesibles y atractivas. Sí, yo me obligo para convertirlo en un hábito. En un hábito. Esa es la idea. Digamos que inicialmente nos va a costar, de hecho eso nos pasó a nosotros. Inicialmente nos costaba mucho trabajo, pero después de tanto tiempo de hacerlo, a la fuerza de hacerlo uno dice, esto no me quedó accesible o esto le falta eso. Entonces, así no tengamos estudiantes ciegos o sordos, sino que si en algún momento va alguien a consumir ese recurso, le diga, el profesor sí pienso en mí, pienso en todos. Esa es la idea. ¿Esa es la idea? Sí. Vamos a escuchar ahora a Gabrielita, que viene de la Universidad Pedagógica. Ella está a cargo de la guía de generación de adaptaciones. Es nuestra última guía. No la dejamos de últimas por otra cosa más, sino porque es la más importante de todas. Exacto. Porque si ustedes hubiéramos dicho que es la última, no, sino estamos a la expectativa. La más importante. No, todas son importantes. Buenos días para todos. Uno de los objetivos de Empodera, como ya lo hemos visto a lo largo de la mañana, pues es empoderar a los docentes en diferentes estrategias para hacer que nuestras clases, el material que utilicemos en las clases, pues sea accesible a todos los estudiantes independientemente de su condición. Particularmente, para esta parte de Empodera tenemos dos recursos: la guía de generación de adaptaciones, que le explica al docente pues a quién va dirigida. Esta guía la hicimos específicamente para la comunidad sorda y para las personas ciegas, que tener en cuenta cuáles son sus características, de qué modo aprenden, cómo se acercan al conocimiento y cuáles serían las adaptaciones dependiendo de la clase en la que yo esté, para poder hacer mi discurso accesible a estas poblaciones, haciendo uso del intérprete de lengua de señas o de la persona que hace la audiodescripción, que es el audiodescriptor. Lo anterior, pues con el fin de acercar a los chicos al conocimiento al igual que a la demás población, digamos en equidad, con las mismas condiciones, garantizando no solo el acceso a la información de lo que yo muestro en mi clase, sino la comprensión de esto. Algo que hacemos usualmente, que hemos aprendido en la marcha con los chicos, es no dar por hecho que lo entendió solamente porque estuvo el intérprete de lengua de señas o porque alguien apoyó con la audiodescripción. Ellos, algunos, digamos por el hecho de no oír y de no ver, pues tienen algunos de pronto vacíos conceptuales o no fue muy claro de pronto alguna situación y muchas veces no preguntan. Entonces siempre es importante que corroboremos al final de nuestra clase o cuando queramos hacer énfasis en algún tema, si eso que yo dije cuando el intérprete hizo la interpretación en lengua de señas, sí fue claro para el estudiante. ¿Por qué? Muchas de las palabras que usamos en nuestras clases pues es un discurso académico, ¿no? Y dependiendo del campo disciplinar pues hay muchas palabras que los intérpretes no conocen y que en el momento de la clase la acuerdan rápidamente con el chico sordo y digamos generan la señal nueva y la van empezando a usar. Pero muchas veces esta seña puede significar muchas cosas, entonces el sordo pudo entender de pronto otra cosa y no la que yo como docente quise dar a conocer. Entonces en este curso ustedes van a aprender a relacionarse con el intérprete, qué tener en cuenta antes de la clase, cómo preparar la clase con él o las temáticas, un parcial, cómo se apoya el intérprete o el audiodescriptor en un parcial,
en una presentación o en una salida de campo, digamos en los diferentes escenarios de la vida académica. Los conceptos claves que guían las adaptaciones está el tema de la audiodescripción y la interpretación. Hay diferentes tipos de interpretación, por ejemplo, y hay diferentes tipos de audiodescripción. No es lo mismo describirle al chico esta diapositiva que describirle el aula donde fue a hacer su práctica, o una imagen en 3D, o una situación que se está dando en el escenario. Entonces, vamos a aprender los diferentes tipos de pauta a tener en cuenta al momento de hacer la audiodescripción. Es importante que sepamos que para estos dos ámbitos existe una norma técnica colombiana donde se especifica qué debemos tener en cuenta en la interpretación, cuáles son los requisitos y las recomendaciones generales, y la norma técnica de audiodescripción. En el curso vamos a hacer un poco de énfasis más en esto. Es importante que sepamos en el momento de que tengamos el intérprete en nuestra clase que no puede ser cualquier persona de pronto que tenga el manejo solamente de lengua de señas. Preferiblemente que tenga una formación de base, ya sea en cualquier campo disciplinar, pero que maneje la lengua, que comprenda el entorno sociolingüístico en el que se está movilizando el estudiante sordo en ese momento, que haya una buena prestación del servicio, y esta interpretación también puede ser utilizada en video. En la guía, que es uno de los recursos que ustedes van a ver en el curso, encuentran una introducción, los conceptos claves, pautas por el proceso de descripción, cuál es el sentido, cuáles son sus actores y los procedimientos. Si bien la idea no es que el docente haga la audiodescripción o que se vuelva intérprete de lengua de señas, es importante que sepa cómo manejar ese recurso humano dentro de su clase. Les voy a mostrar dos videos de ejemplo de cómo hacemos la interpretación o la audiodescripción en un video para un material audiovisual. Quebrada Vieja, Corredores Ecológicos, Bogotá, Colombia. ¿Se alcanzan a escuchar? Con el micrófono no se puede hacer. Conformado por Angie Guerrero, Leiterca Alauniuto, Paola Goyeneche, Jenny Asensio. Nos encontramos en la calle 72 con carrera séptima, un lugar de vías principales muy cerca a la Universidad Pedagógica Nacional. En este lugar podemos encontrar diversas edificaciones de entidades bancarias y otros lugares prestigiosos. Al iniciar el camino se observa el agua de la quebrada que desciende en medio de los árboles y los edificios. Cuando hacemos material audiovisual que integra no solo la interpretación, sino la subtitulación que va en el nivel inferior, es importante que tengamos en cuenta el contraste de la letra del video que está al fondo con el contraste de nuestra letra y el tamaño que la vamos a colocar, para que la persona pues alcance a leerla y que vaya en la misma línea de tiempo de lo que se dice en voz y lo que está en video, y que la audiodescripción pues sea constante y explique muy bien pues todo lo que está en esa imagen, todo lo que queremos hacer énfasis y que no deje, digamos, nada de lado. Frente a la interpretación, generalmente la ubicamos en la esquina inferior derecha o izquierda, o también podemos hacer un video aparte de la interpretación y que la persona sorda o la persona que quiera ver la interpretación de ese material pueda hacer un hipervínculo externo y abrir las dos ventanas en simultáneo, para que no sea, de pronto para algunas personas puede ser molesto tener el intérprete en la misma pantalla porque de pronto tapa algún contenido que para nosotros es importante. Entonces podemos hacer eso, que esté en otra ventana, y lo mismo la audiodescripción, porque pues también puede ser molesto para otras personas. Pero la idea es garantizar el servicio a los estudiantes y que estén los dos recursos. Esto lo hacemos pues con apoyo del recurso humano del audiodescriptor o del intérprete previo al material. Es importante que el intérprete conozca el material antes para que prepare las palabras en lengua de señas
puede haber algunas que algunas no las conozca, o tienen que preparar el discurso y poder hacer la grabación previa para hacer la adaptación. Este es otro tipo de video que está hecho por una persona sorda para la comunidad sorda, que generalmente los usamos en temas de comunicaciones específicas para la comunidad, como los procesos de admisión, por ejemplo. Abiertas a los diferentes programas académicos 2017. Cada año, la universidad oferta a los aspirantes sordos 2 licenciaturas diferentes, previa consulta a los programas de la universidad y a los estudiantes sordos de las instituciones educativas que se encuentran cursando el grado 11. Los aspirantes sordos solo pueden optar por 2 de las licenciaturas que oferta la universidad. Independientemente de la carrera que desee la persona sorda, debe inscribirse en el programa de educación especial y a partir de ahí cursar el semestre. Cuando hacemos un tipo de material para la comunidad hecho por un sordo, es importante tener en cuenta que si el intérprete o la persona sorda es hombre, pues la voz que esté en el audio pues sea también de hombre. A veces se comete ese error, muchas veces, incluso en vivo, en presentaciones o en eventos culturales, está hablando una mujer y el que interpreta es un hombre en el audio. Entonces, son pequeñas cosas que de pronto a veces no le damos mayor importancia, pero eso, digamos que sí genera un marco de comprensión mucho más amplio la persona sorda de eso que está viendo allí. Si bien existe el recurso del intérprete y el audiodescriptor, es importante que en las clases sepamos en qué momento lo podemos, es viable utilizarlo, en qué momentos no, de pronto. Pero siempre garantizar que tengan acceso a ese puente comunicativo. Si no puede, digamos, pasar que nos llegue el chico sordo a clase y que no haya una comunicación con él, o que sea constante, o que tenga el intérprete en algunas clases y en otras no, por ejemplo, porque eso empieza a generar primero vacíos conceptuales en el chico, dificultades en el rendimiento académico y finalmente en situaciones extremas pues la deserción. Y la idea es que todos en sus diferencias pues se sientan acogidos en el aula de clase y que la universidad pues y sus docentes y en general toda la comunidad pues esté preparada para recibirlos en los diferentes escenarios, sean salidas de campo, conferencias. O sea, es reconocer que tenemos este recurso y ver cómo podemos apoyarlo en nuestra clase para generar la adaptación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? No, yo diría que ahí aclaró la duda que tenía yo, porque dice que las personas ciegas no pueden aspirar sino a los 2 programas que brinda la universidad. O sea que una persona ciega no puede entrar. Pero en la pedagógica. Pero No, digamos. en la pedagógica las personas ciegas entran a cualquier carrera, no hay dificultad. O sea, no hay No hay restricción. no hay restricción. No. El problema, pues digamos, está para las personas sordas, teniendo en cuenta que la universidad brinda el servicio de interpretación gratuito. Y es muy costoso para nosotros como universidad porque los recursos los saca la propia universidad, no recibimos ayuda del gobierno para esto, darle intérprete a todos, en todas las carreras. Y más que nos hemos dado cuenta que si un solo chico sordo ingresa a una carrera solo, es más fácil que deserte, porque no tiene un par con el que pueda empezar también a potenciar su lengua académica. Entonces, la universidad optó por ofrecer 2 programas que generalmente se acuerdan con los coordinadores y con los chicos de 11. Hacemos una reunión con los chicos de 11 de todos los colegios sordos y hacemos una encuesta para ver cuál es la carrera que más les interesa. Y esas son las que se ofertan, por ejemplo. Ese programa para los invidentes, ¿también en ingeniería? ¿O Sí. solamente...? Para todos. Para todos. Todas las carreras. Es para toda la comunidad. Y estudiantes, profesores, cualquier persona puede También acceder. padres de familia, no sabemos, familiares que tengan la necesidad. Es el CADET, se me olvidó decirles eso, ¿no? El CADET digitalmente hablando, es decir, en la web nos encuentran en acacia.digital y el CADET es acacia.red.
Pero físicamente no me preguntaron, Fernando, ¿dónde queda el CADET en la distrital? Sí, tú lo dijiste, eran 4 puntos. Acá en la No, esos eran los centros de Esos son los relevo. centros de relevo. Que entre otros los centros de relevo están en todas las bibliotecas hay JAWS y demás. Aquí, por ejemplo, van a instalar también los JAWS en todos los computadores de la universidad, etc. Pero no, el CADET físicamente queda en la sede de la Aduanilla de Paiva. Cuando ustedes entran por la 13, que es la entrada peatonal, el edificio que está, no el edificio, la casita que está a mano derecha, es ese, ahí se ve el CADET, a mano derecha, entrando, es ese. Porque enfrente encontramos la biblioteca central y al fondo el archivo de la biblioteca, es el que está a mano derecha. Ese fue el sitio que nos asignó planeación directamente para trabajar. Por ahora somos un CADET piloto, aclaramos eso, ¿no? Por eso en realidad es CADET piloto Universidad Distrital. A finales del mes de septiembre del 2019, que es cuando vence la resolución rectoral, debe haber una evaluación que se presenta para saber si el CADET se convierte seriamente, bueno, ciertamente en una instancia de la universidad. Por ahora es una instancia piloto, existe, que pertenece a la vicerrectoría académica. Allá siempre serán bienvenidos. Créanme que hay muchos elementos que ustedes podrían utilizar para hacer investigación pensando en estas poblaciones y que no los podemos utilizar. Se pidió un mundo de recursos que están ahí, que se hicieron cosas, pero nosotros sabemos que se pueden hacer muchísimas cosas más desde ingeniería. Yo lo digo desde ingeniería, que podríamos sacarle mucho jugo a eso y poder hacer muchas cosas buenas. Para saber cuáles recursos existen, ¿hay que ir hasta allá o se puede ir a No, una tú nos página? podrías escribirle, creo que soporte@red-alternativa.org, si no estoy mal, y él te manda un listado de los recursos que hay, que no están en el kit, ¿no? Sino son los recursos que hay, por ejemplo, Kinet para movimiento, hay manillas sensoras, hay este cuento de electrocardiogramas, hay un mundo de cosas que yo sé que ustedes que son más creativos que nosotros podrían decir, voy a ir hasta el CADET porque yo sé que con ellos podría hacer este proyecto. Claro, y a veces todos. uno no se entera de que existe eso. Sí. Y finalmente le dice a los chicos, no se puede hacer porque no tenemos los recursos para conseguirlo. Y eso vale un mundo de plata. Sí, Estando sí, ya sí. eso ahí, hay que utilizarlo. Sí. Muchísimas gracias por habernos regalado estas 2 horitas y esperamos que nos sirvan de multiplicadores, ¿no? Claro. Vamos a hacer el programa. Muchas gracias. Los que desean hacer el curso